Sobre esa ciudad, esas avenidas, esas existencias que no eran como la nuestra, escribiríamos algún día, alguno de nosotros. Sobre realidades vistas y conversaciones oídas en colectivos, liebres, micros, vagones del metro y en los acotados informes de la radio que se iban multiplicando. Sobre las noticias que informaban de asesinatos y degüellos, y quemados y asfixiados con frazadas, todos sospechosamente enemigos de la patria. Sobre el miedo que sentimos en las céntricas calles de Santiago cuando por fin nos internamos en ellas, sin decirles a nuestros padres, y descubrimos que habría librerías de libros usados que importaba leer. Sobre la violencia soterrada en la que nos movíamos, porque esa no era solo la historia de las víctimas y victimarios, ni solo el presente de los cómplices y de quienes sobrevivieron. No era ni una historia prestada, ni una memoria, ni un relato ajeno, por más que entonces viviéramos en una caja de resonancia que no acababa de resonar en nosotros. Eso instala, me parece a mí, y aunque está ya hacia el final del libro, un poco esta Señales de nosotros, que es un relato de Lina Meruane sobre la niñez y la adolescencia en dictadura y cómo desde ese lugar de inocencia, vamos a decir, de inocencia instalada, ¿no? Porque los adultos tratan de esconder cosas, empiezan a aparecer estas señales respecto a que se vive en un país en donde sí aparece la violencia, y luego al final del libro nos damos cuenta que hay algunos de estos niños que están bastante más informados que el resto, ¿no? Así que, Lina, bueno, de nuevo gracias por estar con nosotros y hablemos de estas señales de nosotros, que es otro lugar desde donde hablar de la dictadura, ¿no? Sí, justo sobre eso hemos estado, digamos, conversando y debatiendo en los últimos días, porque ha habido varias presentaciones, conversatorios en relación con el tema de la memoria y cómo hacer memoria todavía a estos 50 años del golpe. Y una de las cuestiones que a mí me parece muy interesante es que, digamos, el primer gran género en surgir en los años de la llamada postdictadura fue el testimonio, que era el relato directo de las víctimas y de las familiares de las víctimas. Y luego hubo toda una generación que escribió como desde el lugar de haber sido niños, hijos de militantes, hijos de personas de izquierda, hijas e hijos. Y lo que me parece que está empezando a aparecer ahora, tal vez tarde, pero para completar ese relato, es el relato de quienes estaban, lo que yo digo, en el lugar incorrecto de la historia. Es decir, hijos de personas de clase media o personas de clase alta, que de alguna manera tuvieron miedo durante el socialismo y apoyaron el golpe militar. La clase privilegiada, por ejemplo, también está ahí. Entonces me parece que surgen algunos textos en los libros, digamos, algunas de estas referencias en los textos de Zambra, Alejandro Zambra o Gonzalo Eltech, hace algunos años, y diría también que hay un documental muy impresionante, que es El Pacto de Adriana, de Lisette Orozco, sí, donde ella retrata a su tía amada y admirada, que resulta que había trabajado en la DINA, y no solamente había trabajado en la DINA, sino que era la secretaria personal del Mamo Contreras. Y ella, con toda la buena voluntad de rescatar a su tía, empieza a darse cuenta de que en realidad la tía estaba completamente involucrada con la tortura y la desaparición, que era un agente activo y no un agente pasivo, digamos, de esa institución. Entonces, digamos, guardando todas las diferencias con esos textos, mi libro también viene a situarse un poco ahí, y es el relato de los años 70 y 80 desde un colegio privado británico, y lo que se veía y lo que no se veía desde su interior y desde el interior de las propias familias, ¿no? Y qué señales empezaron a fisurar esa sobreprotección, esa burbuja en la que los y las estudiantes de ese colegio y muchos otros colegios en Santiago vivíamos. Sí, de hecho a mí me pasaba, y un nota al pie, a propósito del Pacto de Adriana, se estrena en Sanfic, ahora que está sucediendo la película Bastardo, de Pepe Robano, que junto con la Lisset tienen esta asociación, o son una organización que se llaman Infancias Disidentes, o algo así, voy a buscar después el dato específico, y esta, en este caso es un hombre que descubre que su papá biológico es un condenado por crímenes de lesa humanidad. ¿Y qué hace con eso, no? ¿Cómo va armando ese camino? Entonces,
lo traigo también como para contar que va a estar este documental en Sanfi que se está estrenando pronto. Por supuesto vamos a hablar con Pepe Robano seguramente en las próximas semanas, pero también estos otros lugares de presencia y testimonio, ¿no? Y a mí me pareció muy potente tu libro, quizás pensando también en cómo responder a Evia, ¿no? A la presidenta del Consejo Constituyente actual, ¿cierto? Que decía, yo nací en los 90, no tengo nada que ver con la dictadura, ¿no? Y cómo, independiente del año en que uno haya nacido, mientras uno haya nacido en Chile, de una u otra manera uno está cruzado por esa historia, ¿no? Hablemos un poco también de los lugares de donde construimos discursos. Sí, la verdad es que impresionante lo de Evia porque todos estamos atravesados por la historia política, económica y social de nuestro país. Y en los 90 seguíamos viviendo los efectos muy poderosos de lo que habían sido todas las políticas de la dictadura. Entonces, como abstraerse de eso me parece absurdo. La pregunta era, ¿desde dónde construimos discurso? Claro. Bueno, construimos mucho discurso, me parece a mí, desde la experiencia. Lo que pasa es que yo, pensando, digamos, en este libro, a 50 años del golpe, no quería solamente escribir una especie de relato autobiográfico, sino que usar la experiencia personal para hacer una serie de reflexiones, ¿no? Porque tampoco hay inmediatez en este relato, más bien hay una larga pausa para pensar quiénes fuimos y qué supimos y qué no supimos y qué elegimos no saber en aquellos años, ¿no? Y qué hemos hecho con el presente, digamos, porque esto es un arco muy grande de tiempo, es, en mi caso casi el arco de mi vida. Entonces, claro, el lugar de enunciación es desde el punto de la experiencia, pero yo llamo a esto ensayo autobiográfico, es decir, un texto, un tipo de discurso que permite, que se abre a la reflexión posterior, partiendo un poco de esa infancia, con esa ingenuidad o la, entrecomillada, inocencia de la infancia, para ir viendo qué es lo que va pasando en ese contexto del colegio privado y de la sobreprotección de ese espacio. Uh-huh. A mí me interesó eso, digo, tú ya sabes casi mejor que yo, que me interesa mucho el ensayo, me interesa mucho la reflexión, y este es un texto que realmente me demoré muchísimo en escribir, a pesar de que es un texto muy cortito. Sí. Y además es un texto que creo que tiene muchos entradas posibles, pero antes como pensando en esa misma línea, ¿no? Uno que, tú sabes, soy fan, entonces he leído casi todo lo que ha escrito. Uno piensa que Zona Ciega, Contra los Hijos, o Palestina, por ejemplo, son todos libros que trabajan desde este mismo lugar, ¿no? Desde hablar desde la autobiografía, pero muy informada, de alguna manera. Y al contrario de Señales de Nosotros, aquí la información es lo que escasea, ¿no? Desde esa primera experiencia. Ahora, una cosa que me parece muy importante es el momento en que se da vuelta, eso, en donde empieza a testimoniarse y a ponerse de alguna manera un contradiscurso, una contraargumentación respecto a lo que se ha dicho, por ejemplo, el milagro económico de la dictadura. Uh-huh. Que se instala, ¿cierto? Como el gran milagro económico de la dictadura, y es muy interesante en esa parte en donde tú hablas respecto a que incluso en el colegio privado, donde estaba la clase adinerada o la clase media con mucho esfuerzo, en tu caso, si 2 papás doctores sacando de la mugre para poder sostenerte a ti en el colegio, y cómo eso tiene como una bajada muy real y muy crítica y concreta en esa vía. Yo creo que también es muy bueno leerlo y decir, a ver, pero si tampoco esto de que la dictadura fue jauja en términos económicos. No, sí, los años 80 fueron años de mucha pobreza. Una de las cuestiones que a mí me impresionó mucho teniendo 12 años, porque ese es el año de la crisis, es el relato que hacía, bueno, mi propio padre, ¿no? Sobre lo que, viendo cómo iba a venir esa crisis cuando se rompiera la burbuja del endeudamiento brutal en el que entró tanto chileno y chilena, auspiciado, digamos, por las nuevas políticas neoliberales. A tal punto fue así que la propia dictadura, que por supuesto en línea neoliberal quería deshacerse de este Estado protector, ¿no? Que más o menos era lo que había habido antes, tuvo que imponer o reimponer una política keynesiana, que es decir, de ayudas del Estado a la población, porque si no iba a haber una revuelta de hambre, de desesperación. Ya no ni siquiera tan ideológica, ¿no? Sino que más bien de la necesidad. Uh-huh. Y yo recuerdo puntualmente, y por eso me parece que es interesante pensar en lo que uno recuerda como experiencia. Yo no tengo muy buena memoria y sin embargo recuerdo muy claramente esto de que en la vereda de mi casa se abrió un hoyo
para poner un cable, se cerró el hoyo, al mes se volvió a abrir otro hoyo para poner un tubo, se volvió a cerrar y así sucesivamente. Y yo estaba como extrañada de que siempre había gente picando la vereda. ¿Y qué era eso? Es una política del PEM y el POG, para que la gente que se había quedado cesante tuviera para comer. Entonces, claro, eso hace pensar y como resituar estos discursos exitistas, ¿no? Del milagro económico que fue la dictadura, que de hecho en los 90 se repetía con mucha insistencia, y que en realidad no fue así. Fue así, digamos, en términos tal vez macroeconómicos, pero la vida cotidiana, la vida era muy dura. Y lo que yo vi en ese colegio privado era que de pronto esa mezcla de gente, donde había un poco de clase media profesional y clase alta y muchos extranjeros, de pronto los que estaban, digamos, más cerca de la clase media tuvieron que irse del colegio. Ahí había gente realmente que de pronto de un día para otro desapareció de nuestras vidas y siguieron otras vidas, y algunos nos quedamos con más dificultades para pagar, y bueno, y otros no, probablemente lo sintieron menos, pero lo que quiero decir es que ahí hubo también una nueva segmentación de quienes podían y de quienes no podían pagar, y en eso la institución fue bastante cruel, dejó ir a los estudiantes. Incluso menciono el caso de un estudiante cuyos 4 hermanos habían terminado en el colegio, y a él, porque no podía pagar, se tuvo que ir. Claro. Como pensar en esas cuestiones tan extremas y tan duras. Bueno, y además muy coherentes con el sistema que se está imponiendo. O sea, es como, aquí nadie te ayuda, si te caes del sistema, qué pena. Exactamente. Es un poco lo que sucede. Estamos conversando con Lina Meruane a propósito de su más reciente libro, Señales de Nosotros. Lina, te dejó todo, Tania, para hacerte tu tecito. Póngale tecito mientras tanto. Yo cuento a la gente que Señales de Nosotros está editado por Alquimia, que ustedes lo pueden conseguir ya en librerías. Que Lina Meruane, que normalmente vive en el extranjero haciendo clases en la Universidad de Nueva York, en ese además magíster que tantos buenos escritores nos ha dado, ¿no? El de literatura creativa de la NYU, de la Universidad de Nueva York, y que, bueno, ahora está de paso en Chile para presentar este libro, Señales de Nosotros, que ha tenido varios encuentros con público, así que atentos ahí, especialmente en las redes de Alquimia, de la editorial que está sacando esto. Y de hecho yo siento que este libro es un poco hermano de Space Invaders, de la Nona Fernández, que también está por Alquimia y que hasta hace poquito, no sé todavía ya, creo que ya acaban de terminar las funciones que estaban haciendo en Teatro UC. Sí, extraordinaria la obra. Es buenísima. Además de extraordinario el libro. Y quería decir que en esta misma colección hay otro libro que también me parece que es como primo, digamos, que es el de Juan Pablo Sutherland, Papelucho Gay en Dictadura. Que es tremendo libro también. Que es tremendo. Sí, Alquimia está haciendo cosas buenas con esta colección. Bueno, claro, y en el caso del de Juan Pablo, tiene como un acercamiento desde este ambiente, que yo creo que también lo bueno de estos libros es que se nos olvida lo que era vivir. Yo soy poquitos años nacida luego que tú, pero yo me acuerdo, y por eso probablemente es tan importante traerlo a la memoria, ¿no? Yo estudié en el 1 y decía, mi generación jamás se hubiera tomado el Liceo 1. Porque nosotras éramos hijas del miedo. Yo me acuerdo del 87, me acuerdo del 85. O sea, uno era chica, pero tiene memoria, ¿no? Y lo bonito de la revuelta pingüina es que la hicieron gente que no vivió con ese temor constante, con ese que escuchábamos en las casas, en donde, por lo menos la mía, se escuchaba Víctor Jara, pero bajito. ¿Cierto? Entonces, hay esa atmósfera, creo que se nos ha olvidado. Sí, y una de las cuestiones que a mí me hizo pensar escribiendo este libro era cómo también ser la idea de ser un buen alumno o una buena alumna, ser obediente, era realmente un valor en el que se insistía, pero que también traía como contraparte el no preguntar, el no desordenar, el no tener pensamiento crítico, eso fue completamente anulado de la educación en esos años, ¿no? Y que uno se demoró en establecer la necesidad de un pensamiento crítico. Entonces, ser buen alumno también era sinónimo de ser alguien un poco atontado en relación a lo que estaba sucediendo. Claro. O sea, como si uno estuviera tan fijo en los libros que se le hubiera olvidado que hay un mundo que está ocurriendo alrededor, y que ese mundo era de enorme violencia y de enorme desigualdad. Claro, que de hecho si uno lo piensa, es un ejercicio constante que hace cualquier totalitarismo,
que es el entrenamiento en la obediencia y en el no cuestionamiento, ¿no? Y eso se hace a través de discursos, ¿no? Y también voy a hacer, que a lo mejor puede sonar un poco forzado, pero a mí no me lo parece, por eso lo traigo. Es como otro libro que a mí me encanta, tuyo, es Volverse Palestina, en donde ahí también aparece el discurso, ¿no? Y cómo ha sido el discurso internacional y el discurso particular de Israel para sostener esta situación brutal en donde tienen a millones de palestinos en la Franja de Gaza, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso se viste de un discurso. Y lo traigo también a colación porque esta conmemoración de los 50 años ha sido muy sorprendente en ese sentido, en escuchar cosas, no sé, esta diputada de la UDI justificando, ¿cierto?, el golpe y jugando con algunos hechos desde un lugar de cuestionamiento, desde un lugar de como si la historia, bueno, la historia es un discurso, ¿no? Pero como si pudiera de armarse y desarmarse constantemente y olvidar pedacitos. Bueno, sí, es lo que hemos hecho desde el poder. Sí, lo más impactante es que uno piensa, bueno, la memoria siempre es un dispositivo de ficción, en cierta medida uno es un recorte. Un recorte y una reescritura del pasado, una edición del pasado. Pero la historia, uno querría que tuviera más rango de verdad. Y la realidad es que también es manipulable, puesto que es discurso, puesto que es palabra, ¿no? Entonces ahora estamos en un combate de memorias y de historias, porque la realidad también es que la derecha también reivindica su memoria y su historia y su versión de la realidad. El punto aquí no es que no haya muchas versiones, las va a haber siempre, sino que qué asidero tienen en la realidad y con qué fuerza y en qué medios, ¿no?, se pueden transmitir. Y la realidad en Chile es que hay demasiados medios importantes, ¿no?, que son los medios tradicionales de la derecha, que funcionan como brazos oficiales del discurso de la derecha. Y eso significa que tienen una presencia exacerbada y que no permiten, digamos, o intentan impedir que digamos, que las verdaderas memorias y los hechos factuales existan. Y eso es muy peligroso en el caso de Chile y en el caso de todo el resto del mundo y, por supuesto, en el caso que yo he estudiado con más ahínco, que es el caso de Israel, que es otro régimen autoritario religioso, en su opresión a la comunidad palestina. Claro, pero eso, insisto, y me parece que por eso es interesante tener esta discusión y por eso es interesante leer Señales de Nosotros, ¿no?, como libros de la memoria, porque hay dos cosas que se cruzan. Hay una definición, ya me voy a acordar del escritor que siempre uso en clases, que dice que la historia es un relato que conecta hechos. Uh-huh. Y que se hace desde el lugar del poder. Entonces, los hechos sí existen y yo creo que probablemente lo que impacta mucho en esta discusión que tenemos hoy día tiene que ver con el cuestionamiento de los hechos. O sea, es como, sí pasaron cosas. Es como cuando se dice, no, el gobierno de Allende fue un desastre en términos económicos, es como, a ver, pero veamos qué pasó el primer año y veamos qué pasó luego. Y veamos quién intentó hacer que el sistema no funcionara, porque acordémonos que Nixon dijo, y estoy cerca de las palabras de Larraín, si no me equivoco, dijo, vamos a hacer que la economía grite. Eso fue una política estadounidense. Este es un hecho y está visto, es Nixon diciendo esta frase, está muy fácilmente ubicable, y eso fue una política de Estado de los Estados Unidos. Intervenir tanto en Chile que colapsara el régimen no a través de un golpe, que es lo que finalmente sucedió porque no lo lograron, sino que a través de hacer que la economía fracasara. Eso no es que solo Allende fracasó en sus políticas económicas, él y su gobierno, sino que es que tuvo a Estados Unidos en contra. Entonces, esos contextos es importante tenerlos en cuenta a la hora de evaluar el éxito de un gobierno. Claro, y estaba pensando porque pensaba en la última academia, que busqué el dato, ¿no? En la última academia que analizaba cómo hoy día se ve, el dictador Augusto Pinochet obtuvo un 27% de evaluación positiva en su gestión, superando a Allende. Y eso es posible solo desde el imaginario. Uh-huh. Solo sacando el contexto, solo evitando ciertos hechos factuales, solo construyendo un discurso. Y ahí, quizás para terminar, Lina, ¿cómo nos defendemos de eso? ¿Cómo se defiende desde la literatura la construcción de una verdad consensuada, podríamos decir?
Sí, lo de la verdad consensuada siempre va a ser un poco más arduo, pero yo creo que la escritura literaria lo que hace es que va de vuelta a las experiencias reales, puntuales de lo que ocurrió y lo va contextualizando en el caso de mi texto o lo va reimaginando en el caso del texto de la Space Invaders de la Nona Fernández y de toda la obra de la Nona Fernández, hay que decirlo, que tiene una obra impresionante que revisita todos estos casos y los pone en contexto, pero también en experiencia. Y lo mismo para decir de Juan Pablo Sutherland o de Alia Trabuco, en fin, hay tantos autores y autoras que estamos revisitando ese momento de diferentes puntos de vista. Me parece que ahí hay un trabajo que es sensible, que es también específico y que no va a cambiar la política en términos globales, pero va haciendo su pequeña micropolítica, que es sostener esa experiencia y ese recuerdo y esa imaginación y esa experiencia subjetiva en el tiempo. Entonces, eso es lo que a lo que puede aspirar un texto literario. Nosotros en el gremio de la literatura no somos políticos, en el sentido de que no ocupamos cargos políticos. Pero hacemos nuestra propia política lateral y uno se va encontrando con un montón de lectores que entran al texto y de alguna manera hacen su propia memoria, hacen su propio recuerdo, activan algo en su propio pasado y logran pensar desde ahí. Yo creo que ahí hay como algo que se está moviendo como de manera más subterránea, pero igualmente importante. Bueno, por eso es interesante encontrarnos ahí, ver qué nos pasa. Les dejamos recomendadísimos Señales de Nosotros, de Lina Meruane, que nos ha acompañado esta mañana contra lluvia y el viento. Aquí llegó a la radio Lina Meruane, así que muchas gracias, Lina, por llegar. Muchas gracias, Antonella. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.